Seguramente has escuchado decir a líderes religiosos constantemente que si la nación está en una crisis política, económica, social o natural, como es el caso de los fenómenos de huracanes, tornados, terremotos, erupciones de volcanes, lluvia, es seguramente porque el país está en pecado y que no se ha humillado lo suficientemente para detener todo esto. Y se usa como fundamento lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, y oraren, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este video quiero ir a la profundidad de la teología colectiva para demostrar que la teología colectiva moderna está realmente equivocada. Y para comenzar, el versículo de Segunda de Crónicas 7:14 está dirigido única y exclusivamente a la nación de Israel. El verso comienza diciendo: si se humillare mi pueblo, el pueblo que invoca mi nombre. Y Dios realmente no hizo un pacto ni con Venezuela, ni con República Dominicana, ni con Colombia, ni con los Estados Unidos. El pacto de Dios fue única y exclusivamente con la nación de Israel. Sin embargo, no podemos ocultar que la realidad es que Dios sí hizo juicios sobre algunas naciones y posiblemente pueda seguir haciendo juicios sobre otras naciones. Pero necesitamos entender específicamente por qué motivo y razón puede ser posible que Dios haga juicio sobre una nación o Dios hizo en el pasado juicio sobre alguna nación. El primer error de los líderes religiosos es nacionalizar un pacto que fue exclusivo con la nación de Israel. En Segunda de Crónicas 7:14, Dios le está hablando directamente al rey Salomón. Acababan de inaugurar el templo, de dedicar el templo a Jerusalén, y Dios especifica mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Y para eso necesitamos entender que un pacto es un contrato legal. Nosotros no podemos demandar a un ciudadano común de un país laico moderno que cumpla las cláusulas de un contrato que nunca firmó. La adoración a Dios no se puede obligar, no se puede legislar, menos aún se puede imponer bajo un decreto gubernamental. Por eso Jesús dijo: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración genuina nace del amor, del conocimiento voluntario y de la comunión con Dios. El único pueblo de Dios o nación en la carne hoy sigue siendo Israel. Usted me puede debatir muchas cosas, pero Dios le advirtió a Abraham que era un pacto eterno. Mientras que la iglesia pasa a ser un pueblo espiritual, lo dice Apocalipsis 7:9, dice que son de toda tribu, de toda lengua y de toda nación de la tierra. Por lo tanto, exigirle a un pueblo inconverso que se humille para que el Señor pueda sanar la tierra es un error hermenéutico gravísimo. Ahora bien, seguramente me vas a hablar de Nínive, de Sodoma y de tantas otras naciones que en la Biblia aparece que fueron juzgadas por Dios. Naciones netamente paganas. Pero para poder entender por qué Dios las juzgó, necesitamos ir al testimonio de los profetas. Porque si las naciones gentiles no están arraigadas o sujetas al pacto de Moisés ni de la ley de la idolatría, ¿por qué Dios las castigaba? Al primer lugar donde debemos de ir es Amós, el capítulo 1 y el capítulo 2. El profeta Amós lanza juicio contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Pero si tú lees bien estos capítulos, la palabra idolatría ni siquiera aparece. Entonces, ¿por qué el soberano de la tierra estaba juzgando? Ahí lo especifica en los capítulos. A Damasco por la crueldad extrema en la guerra. Dice que trillaron a Galaad con trillos de hierro. A Gaza y a Tiro
por el tráfico de personas y la esclavitud. A Amón por masacrar a mujeres embarazadas por pura ambición territorial. Dios juzga a las naciones del mundo por violar el código moral universal, la falta de humanidad, la violencia desmedida y el atropello al débil. Sé que va a sonar un poco fuerte, pero yo digo que gracias a Dios que no hubo días antes o el mismo día la marcha del orgullo gay, porque enseguida hubiésemos dicho que era culpa de los gays la razón por la que Dios había enviado el terremoto o cualquier calamidad que haya enviado. Sin embargo, hay un mito de Sodoma y Gomorra que desmonta la misma Biblia. La religión nos ha vendido que Sodoma fue destruida única y exclusivamente por la homosexualidad. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. En Ezequiel capítulo 16, verso 49 y el verso 50, Dios define cuál fue textualmente el pecado de Sodoma. Dice la Biblia: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se enorgullecieron del mal que estaban haciendo. Sodoma era una sociedad opulenta, egoísta, podrida por la injusticia. Cuando los ángeles llegaron de forma de hombre, con forma de hombre, en Génesis capítulo 19, los habitantes no buscaban una relación sexual, buscaban era violar, una violación tumultaria. En el Antiguo Oriente, la costumbre era socorrer al extranjero, porque el extranjero era un ser vulnerable. Sodoma usaba la violencia sexual como un arma de dominación y humillación a los indefensos. Ellos no sabían que eran ángeles. Ellos vieron sencillamente a hombres vulnerables y quisieron pisotearlo. Y dice que el clamor de todas esas personas que habían sido abusadas había llegado como un grito delante de Dios. Y por eso Dios tuvo que actuar. Seguramente me llevarás al caso de Nínive. Cuando Jonás va a predicar a Nínive, hay una potencia imperial pagana. Sin embargo, el juicio no vino sobre los ninivitas por idólatra. Dice que el rey, en Jonás 3:8 dice, y el rey mandó a todos que se convirtieran. ¿De qué? Dice específicamente: conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Sabe qué hacían los ninivitas? Tomaban a los adversarios, a los que ellos consideraban sus enemigos, y los despellejaban, le quitaban la piel en carne viva y los guindaban en los muros de la ciudad para que con el sol y el dolor murieran lentamente. Los ninivitas no fueron a derribar sus templos paganos ni sus ídolos. Lo que detuvo el juicio de Dios fue que frenaron la violencia, la corrupción y el abuso de poder. A Israel se le juzgaba con una vara más alta porque para ellos la idolatría era la traición del pacto que habían hecho con Dios y se les juzgaba por la injusticia. Pero a las naciones del mundo, Dios las juzgaba en la balanza de la justicia social, la soberbia de sus gobernantes y la crueldad con el necesitado. Es hora de que la iglesia deje de jugar a la política evangélica y empiece a entender el corazón de Dios. Dios no está buscando que los gobiernos del mundo impongan la religión a la fuerza. Dios aborrece el abuso del poder. La corrupción que mata al hombre, a los pueblos y es la indiferencia de los religiosos que se esconden detrás de cuatro paredes mientras que el mundo sufre. Qué fácil es decir, vayan y derriben estatua, vayan. No, el problema no es la estatua. El problema ha sido la injusticia.
El problema ha sido que el papel de la iglesia es un papel profético y ser profeta, desgraciadamente hoy prostituyeron ese término y convirtieron noches proféticas. Viene el profeta y el profeta lo que profetiza es: te veo en las naciones, vas a tener carro, vas a tener casa, te veo casándote, te veo haciendo esto, te veo con carro, mucho dinero en tus manos. Eso es lo que profetizan los profetas hoy. Sin embargo, el deber profético de la iglesia es denunciar la corrupción de los gobernantes. Tú ejerces la profecía cuando te paras delante de los gobernantes y dices: esto que estás haciendo no está bien, esto no es agradable a Dios. Cuando hablamos en favor del desvalido, del necesitado. Desafortunadamente en Venezuela tuvimos líderes religiosos que se sentaban con los que ejercían el poder mientras el pueblo estaba siendo masacrado, torturado en los calabozos de las diferentes policías. Mientras los funcionarios públicos oprimían al pueblo, robando, secuestrando, extorsionando, nuestros líderes religiosos estaban aplaudiendo a los que estaban promoviendo y permitiendo todo este tipo de situaciones. Así que si hay un pecado en mi país hoy, es el pecado de nuestros líderes religiosos que nunca han tenido el valor de pararse públicamente y cuando tuvieron la oportunidad de decirle al tirano: Dios no está agradado con esto. A Dios no le importa los ídolos. La Biblia dice: el ídolo nada es. A Dios le importa que la iglesia no se case con la corrupción por un bozal de arepa o de dinero o de lo que llamaron el bono del buen pastor. A Dios tampoco le agrada la burla de meses atrás, cuando el tirano se paró para decir que le entregaba a Venezuela a Jesucristo mientras él la oprimía y la pisoteaba. Se burló, manipuló. Y la iglesia, aún hoy, no estando el tirano, porque uno puede entender que mientras estaba el tirano tenían miedo, pero tú puedes tener miedo y no asociarte con lo malo. Pero cuando te asocias con lo malo, tú eres parte del problema. Por eso hoy, antes de mirar a los que practican la santería, la brujería y toda forma de idolatría, mirémonos a nosotros mismos. Nehemías dijo: mi pueblo y yo hemos pecado. Somos nosotros los culpables, porque no hemos tenido el valor y nos dejamos sobornar por mesadas de dinero con los que se construyeron templos, que bíblicamente eso también es incorrecto, para decirle a nuestra gente que siguieran sosteniendo al tirano, que estaban amputándole testículos a militares, que estaban metiendo presos niños, que estaban abusando de niñas, que estaban violando jueces, que estaban asesinando gente. Y hoy todavía nuestra iglesia sigue callada. Así que antes de mirar a los que están fuera, miremos a los que están dentro. Si te interesan temas como este, sígueme y está atento al próximo video. Dios te bendiga.